Es verdad que los 80 fueron... Ah, las películas de los 80. Es verdad que los 80... Yo asocio los 80 con la figura del superhombre. Nunca debemos olvidar las películas de los 80. Películas con inocencia, energía y explosiones. Durante la década de 1980, Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Jean-Claude Van Damme y Chuck Norris irrumpieron en la escena mundial para no volver a salir de ella. Y 35 años después, los espectadores siguen emocionándose viendo a estos sesentones realizando misiones inverosímiles contra ejércitos de villanos. No son superhéroes, son hombres que son casi exclusivamente hombres. No solo resuelven el problema de turno, salvan a la chica o consiguen los diamantes o evitan el crimen. Acaban haciendo cosas extraordinarias, excesivas, consiguen lo que no consigue nadie y son mortales. Pueden acabar heridos, pueden fracasar. Es la ley del género. Llueven balas y las explosiones se alternan con combates a puñetazos. Vamos a volver a los buenos tiempos de las películas de peleas. A una época en que las películas eran una válvula de escape para unos Estados Unidos que al final siempre ganaban. ¿Está la pantalla salpicada de testosterona? ¿Está el público deseando comenzar? Pues que empiece la película. Los 80, cuando Hollywood jugó duro. Estamos rodando. ¿Claqueta? A los que la vivieron, la década loca de Hollywood les ha dejado recuerdos imborrables. Siento un poco de nostalgia. El cine es una religión. ¿Por qué sentimos tanta nostalgia de los 80? ¿Por qué las películas que veíamos con cierto desprecio cuando se estrenaron como un entretenimiento plano, por qué ahora nos interesan más? Porque era una época en la que las cámaras aún captaban lo real. No había efectos especiales digitales. Quizás porque fue la última etapa de la acción rodada, como siempre se había rodado en Hollywood, desde el principio, antes de pasar al mundo digital, al mundo de lo virtual. Un mundo de papel, de hecho. His name is Sylvester Stallone. He's the star of a new film called Rocky. He's been described as tough, handsome, talented, sexy, sensitive, dynamic, brilliant. Sylvester Stallone anunciaba la nueva generación de héroes. Como todos sus colegas, era blanco y un tanto rebelde, pero la circunferencia de sus bíceps no dejaba dudas acerca de sus sólidas cualidades morales. Headed north or south? North. Now jump in. I'll make sure you're heading the right direction. Se convirtió en el primer icono de los 80. Unnecessary deadly force. I used everything I had. Do you know you have an attitude problem? Yeah, but it's just a little one. La carrera de Sylvester Stallone es bastante típica. Fue un auténtico héroe de los 80. Primero porque era un héroe de la clase trabajadora estadounidense y representaba el regreso del pueblo estadounidense, el pueblo de verdad, no la contracultura. El auténtico pueblo estadounidense. Para demostrar lo que mueve al pueblo estadounidense, Rambo pasaba horas entrenando en el gimnasio. Y se subía a su helicóptero y hacía tragarse a los Vietcongs sus libros rojos. Había un deseo quizás no de venganza, sino de represalia, de recuperar el poder, de volver a ocupar el puesto dominante, de demostrar que eran los más fuertes, Estados Unidos dominando el resto del mundo. Rambo.
What most people call hell, he calls home. No olvidemos que Ronald Reagan era presidente en aquellos momentos. También era un héroe del cine. Y aunque no fuese una gran estrella, era muy famoso. Estados Unidos quería volver a sacar músculo después de la administración Carter y enfrentarse a nuevas amenazas procedentes del bloque comunista que aún no había caído. Ronald Reagan representaba la ruptura, el antiguo status quo. Su presidencia supuso un fuerte golpe para hippies, pacifistas y los movimientos de derechos civiles y afroamericanos. Tras ser elegido presidente de Estados Unidos, el nuevo equipo entró en la Casa Blanca con dos objetivos: restablecer la forma más pura y salvaje del capitalismo y destruir el imperio del mal soviético. Estados Unidos estaba dominado por un consenso neoliberal, liberal en el sentido norteamericano de la palabra, consenso socioliberal en el estado del bienestar, la seguridad social, cosas que ningún político había cuestionado antes. Había un consenso real sobre todo lo que se había conseguido con el New Deal de la década de 1930. Y Ronald Reagan empezó a cuestionar todo eso con lo que fue una auténtica revolución conservadora. Como a Ronald Reagan, a Clint Eastwood tampoco le caían bien los hippies ni los pacifistas. El personaje que creó Harry el Sucio parecía ignorar los derechos civiles. En sus películas la segregación se seguía aplicando a punta de pistola. But being this is a .44 Magnum, the most powerful handgun in the world, and would blow your head clean off, you've got to ask yourself one question. Do I feel lucky? Well, do you, punk? Clint Eastwood engendró a los nuevos héroes de los 80 con su creación del poli ultrarreaccionario. ¿Qué relación hay entre Clint Eastwood y Sylvester Stallone, en tanto en cuanto ambos son actores y directores? Nunca me lo había planteado. La relación entre Clint Eastwood y Sylvester Stallone. Clint Eastwood seguía con un pie en los 70, era un personaje de los 70, tanto en las películas que realizaba como en los personajes que interpretaba como Harry el Sucio, aunque fuese un personaje contracultural. Podría decirse que Eastwood representa el cine nostálgico de una era pasada, que conmueve todavía más porque sabemos que la época a la que queremos volver se ha acabado. Mientras que en Stallone hay mucha más inocencia, es la idea del regreso a la inocencia. You believe that America is the land of opportunity? Yeah. Apollo Creed does. And he's going to prove it to the whole world by giving an unknown a shot at the title. Los años de Reagan representaron un regreso al individualismo. Sylvester Stallone emprendió la búsqueda de la fama escribiendo el guión de Rocky y luchando por quedarse él mismo el papel protagonista. La película consiguió 2 Oscars y le hizo ganar millones. El primer Rocky que ganó los premios de la Academia a la mejor película y al mejor director es un drama. Es un drama humano sincero. Cuando llega Rocky 2, en realidad él está más cincelado, más esculpido, no está fofo. Ya es una figura heroica, es el campeón. Ya no es un don nadie que intenta convertirse en alguien. Ahora es alguien que intenta hacer algo aún más extraordinario. I must break you. Rocky IV.
Rocky IV ya no es ni una película de boxeo. Rocky IV es una película de James Bond con boxeo en lugar de espías, pero lo que representa es la Guerra Fría. Ese recorrido del Rocky 1 al 2, al 3 y al 4 nos narra lo que hizo con el personaje de Rocky. En solo 4 películas cambió al personaje. En Rocky y Rocky II era una especie de antihéroe. Un perdedor magnífico en Rocky I, un tío de tu ciudad al que le iba bien. De repente se ve expuesto de una manera que casi ni se merece. En Rocky I es un poco simple. Pero en Rocky IV, aunque conserva algunos de sus rasgos, se convierte en una especie de superhombre. Pero Dolph Lundgren está muy creíble en su papel de superhombre soviético. Desde luego, Dolph Lundgren está muy creíble en esa película. ¿Claqueta? Vale. Acción. ¿Preparados? ¡Acción! Treinta años después, Dolph Lundgren, que interpretaba a Iván Drago, la máquina de matar soviética de Rocky IV, nos habla de su posguerra fría. ¿De verdad derribaste a Sylvester Stallone? ¿Derribarlo? ¿Si lo dejé KO? No, no lo dejé KO. Pero peleamos varias veces en el cuadrilátero y él tenía que pegarme y yo a él. Y se hizo daño en una de las peleas, en Vancouver, creo. Rodamos la parte de Rusia en Vancouver. Cuando volví, el productor estaba... Cuando volví a Los Ángeles, el productor me dijo, «Tienes 2 semanas libres», y yo, «Bien». Y me dijo, «Es que Sylvester está en el hospital». Mierda, vaya, ¿qué ha pasado? Yo no sabía qué había pasado, pero luego me dijeron que yo le había hecho daño. Le pegué un puñetazo y... le lastimé el corazón o algo así, pero no lo sé. Yo solo hice lo que me dijeron. Vale, pero no se enfadó contigo. No, él decía, venga, adelante, pégame Dolph, vamos, o algo así. Después de Rocky IV, Dolph Lundgren se convirtió en una estrella mundial. Ni se imaginaba que su carrera sería como una montaña rusa. Aunque las películas de Sylvester Stallone y Arnold Schwarzenegger y las que hizo John McTiernan, entre otras, son lo que podrían llamarse películas de serie B, que se convirtieron en serie A, también son películas a las que enriquece algo nuevo. En las películas de acción de los 80 se ven 2 enormes influencias. La primera son las películas chinas de artes marciales. La coreografía de las artes marciales contaminaba las películas de acción estadounidenses. Pero los estudios de Hollywood no querían asiáticos en papeles protagonistas. Así que Bruce Lee fue a ganarse su fama a otro sitio. Cambió California por Hong Kong, donde su talento tuvo un reconocimiento inmediato. Daba saltos asombrosos, verdaderas locuras. Y decía cosas anticuadas como pelea canalla. Creo que eso impresionó a Hollywood e influyó en la invasión de actores asiáticos allí. La segunda gran influencia fueron los dibujos animados. Lo que quiero decir es que los personajes de las películas de acción estadounidenses de los 80 daban la impresión de ser totalmente invencibles. En su penúltima película, El furor del dragón, Bruce Lee parecía pasarle el testigo a un cinturón negro de karate blanco y muy peludo, Chuck Norris. Entre Chuck Norris, Jean-Claude Van Damme y Steven Seagal, me quedo con Chuck Norris. Creo que es el que mejor representa los valores estadounidenses, pero como en una caricatura. Quizá eso comenzó a desaparecer con Van Damme y Steven Seagal, con quienes vemos más películas de kung fu, karate o kickboxing. Pero Chuck Norris encarnaba los valores estadounidenses como en una caricatura. No digo que Steven Seagal o Jean-Claude Van Damme no fuesen caricaturas, pero en ellos había menos del tío que representa a Estados Unidos y tiene que cargárselos a todos, que era como acababan las películas muchas veces. He thought he could still be a good cop.
I've never seen an actor and his double do the same thing. I mean, is this unusual or not? Well, see, because we get two angles, so we want to get the explosion on this house too. But we couldn't do it with me running in one direction to get the full view of me right in front of this house here. Then they wouldn't have been able to cover that one. So with me running, with that blowing up right behind me here, and then Kenny running over here getting that explosion in that house, that we can tie them both in. Time for dinner! No one thought it could ever happen here. They are an army of international terrorists. America has not been invaded by a foreign enemy in nearly 200 years. Their target, America. Their objective, control. 18 hours from now, America will be a different place. Now, only one thing stands in their way. It's time to die. Chuck Norris fue el gran punto de inflexión porque era un hombre blanco que hacía artes marciales. De repente, la gente que no, los que querían hacer películas comerciales de blancos para un público blanco, tenían una excusa para meter en ellas artes marciales. No era necesario un actor negro, no hacía falta un actor asiático. Se podía coger a un actor blanco. Y cuando eso se popularizó en los 80, cualquiera podía hacer artes marciales en cualquier película por cualquier motivo. Revenge is a dangerous motive. You fight before? Yeah. Fue una frenética carrera en busca de campeones de karate. El cinturón negro belga Jean-Claude Van Damme, los músculos de Bruselas, esperó su momento trabajando de camarero en un restaurante de Los Ángeles. Según se cuenta, estaba sirviendo a un productor que cenaba allí. Hizo su famosa apertura de piernas entre los quesos y el postre, y la fama le hizo una señal. Tong Po is a killer. He's not going to let you out of that ring alive. No, I can beat him. Van Damme era el tonto útil. Me cae bien, es un buen tío. Pero nunca ha sido un gran actor, ni se le dan genial las artes marciales. Tenía el aspecto adecuado y hacía películas. Era el rey de las películas que se estrenaban directamente en vídeo. Sus películas se vendían como rosquillas, porque todos querían ver la última de Van Damme. Daba igual que fuese inteligente o no, solo querían ver la última de Van Damme. Era garantía de calidad, pero en mi opinión arruinó la carrera de todos ellos. Uno no está mal, pero dos es aún mejor. Y Dolph Lundgren y Jean-Claude Van Damme se enfrentaron finalmente en Soldado Universal. Era en Vietnam y yo interpretaba a un sargento loco. Él hacía de un soldado que, en fin, que nos enfrentábamos. Él tenía que arrancarme el arma de la mano con una patada. En la primera toma, aunque en los ensayos le daba al arma, le dio una patada muy fuerte, ¡pam! O sea, muy fuerte, y me quedé... Bueno, mi entrenador estaba allí, mi sensei de karate, que es inglés, y dijo, ¿no ha sido un poco fuerte? Le contesté que no pasaba nada, que no se preocupase. Cuando hicimos la primera toma, ¡pam! Más fuerte todavía. El ángulo de la cámara era muy amplio, no había que pegar tan fuerte, solo darle un toque. Entonces Brian, mi sensei, se acercó al coordinador de especialistas, Vic Armstrong, que había hecho muchas películas de esas, y dijo, si Jean-Claude vuelve a pegarle una vez más así, Dolph va a tener que noquearlo. Y se volvió y lo vi hablar con Jean-Claude. Y Jean-Claude me miró así. Y la siguiente patada fue así. Esa fue la primera escena. Ahora, cuando vas a la guerra, te sientas, te pones una armadura corporal, te metes en algún vehículo blindado, a lo mejor con un pequeño mando. Mientras que en la Primera Guerra Mundial ibas corriendo por un campo embarrado y tenías que pegar a otro tío y clavarle una bayoneta para matarlo. Es decir, el cine también ha cambiado. Una vez lo comenté con Sylvester. Él decía que todo había cambiado cuando Batman se puso el traje de músculos. En los 80, eso fue en los 80. En vez de currarte tus propios músculos, te los ponías encima del cuerpo.
Cuando llegamos a la mitad de los 80, los músculos dominaban las pantallas y la gimnasia hizo que el público televisivo se disparase. Fue una era de culto al cuerpo. Los esteroides se vendían libremente y se convirtieron en el nuevo opio del pueblo. Everybody's going to say and everybody is, that there's a possibility that there could be an Oscar nomination, awards for Rocky. Does that get into your thoughts at all? No. If it happens, and I would like it very much to happen, of course, I'd like to win. I'd be, I think, kind of a fool if I didn't. But I don't think that that's going to happen. It would be an amazing end to an Odyssey if it did. I just don't think. I don't think that people can readily accept that much of a change, that much of a out of nowhere. Who is this person? And then all of a sudden to bestow an award on him. I think it kind of frightens people at times. They say, what is this? How come we didn't figure this out? Nobody figured it out. It just happened. It was luck. You know, honest guys, there was no plan. It was just blind luck. Listen, we've got a few minutes left when we get back, and I'd like to find out just a little bit about you. Sure. We know about Rocky, so we'll be back right after this word with Sly Stallone. En los 80 todo eran películas de hombres fuertes, un tío solo frente a un ejército como Rambo, o solo en una torre como en La jungla de cristal. Un hombre solo o parejas en las películas de colegas. Era una época de culto al músculo. En los 90 y los 2000 empezamos a ver a gente más normal, antihéroes, pero en los 80 solo valía la fuerza bruta. Dolph Lundgren, Steven Seagal, Van Damme, tíos que pegaban primero y luego quizá preguntaban. Se supone que no representan a alguien que te fueras a encontrar cualquier día por la calle, sino nuestros ideales. Tienen casi ese físico grecorromano como metáfora de nuestra sociedad. Somos musculosos, esculpidos, fuertes. El físico, en muchos aspectos, no está para ser realista. Se supone que es una metáfora de todos los demás temas de la película. Me gusta la expresión el hombre. Evoca al término hipermasculinidad. Una masculinidad basada en el cuerpo, en los músculos, en la fuerza física, en la invencibilidad y el dominio de los demás, especialmente en las mujeres y las minorías étnicas. Era una manera de dar voz a los hombres blancos, porque no se habían oído mucho en los 60 y los 70. Se sentían marginados a principios de los 80. Era una manera de restituir la imagen del hombre blanco, pero también de presentarlo como una víctima, con traumas y sufrimiento. Era una manera de demostrar que él también era una víctima de la sociedad, que tenía derecho a hablar claro, a buscar venganza y a cometer actos que normalmente se considerarían inmorales. Remember, Sally, when I promised to kill you last? That's what Major did. I lied. En la década de 1980, las nuevas tecnologías permitieron la creación de canales de televisión dedicados al cine, como HBO en Estados Unidos y Canal Plus en Francia. Pero la videocassette se convirtió en el modo más extendido de consumo de largometrajes, y eso lo cambió todo. A principios de los 80, alrededor del 55% de los beneficios de los estudios aún procedían de las salas de cine. A mediados de la década, había caído a solo el 25%, y las salas de cine eran una parte menor. A partir de 1986, los productores ganaban más sacando sus películas en vídeo que por su estreno en cines. La videocassette fue una oportunidad de oro para que gente inteligente produjera montones de películas de bajo presupuesto con grandes beneficios. Nuevos estudios especializados en películas de acción, como Canon Pictures, creyeron que había llegado su momento. Canon Pictures, sí. Canon Pictures eran Yoram Globus y Menahem Golan, dos filibusteros de Tel Aviv que levantaron un imperio de películas Z sobre una montaña de deudas.
Eran dos tíos que pensaron, si vendemos una película israelí en blanco y negro en Tanzania, podemos vender cualquier cosa. Y eso fue lo que se propusieron. And by that to establish Canon as a production company in France. Excuse me, could we trouble you for I'm a very minute? sorry, Yeah. but we need Manhattan for only 2 minutes. Would you mind? Will he come back? Yes, for he'll sure, come don't back. worry. You take your coat on. En el Festival de Cine de Cannes, repartieron revistas con una docena de páginas de carteles de próximos estrenos de Canon. Pero cuando leías la letra pequeña del final, ponía que los créditos no eran contractuales y que ninguna película se había realizado todavía. A veces, ni siquiera había un guión escrito. Cyborg. You know Paramount, you know Warner Brothers, you know MGM, you know Universal, you know Disney, you know Fox, you know Columbia. Set. 50 years you did not hear about a new company, a new name. Why? Because Hollywood is very closed, like this, old-fashioned. ¿Menachem Golan planeó revolucionar Hollywood y competir con las grandes? Sus billetes salían volando por la ventana y él acabó en Sunset Boulevard con lo que llevaba puesto. A very claustrophobic society, you know what I mean? Very nationalistic. And to break in was impossible. Eran películas de bajo presupuesto. Muchas de acción. ¿Por qué de acción? Porque se vendían más fácilmente en todo el mundo. Pride of the Soviet Army. Un héroe, una pelea, un cartel gastado, películas a docenas que convencían a los distribuidores de todo el planeta a lanzarse a ciegas y comprar docenas de películas tan malas que parecían buenas. First he was their weapon. Now he's their punishment. ¿La diferencia entre una porquería de película y una tan mala que parece buena? Una porquería de película es una película muy mala que no te produce ningún placer y que te cabrea. Una tan mala que parece buena es una película tan terrible que, irónicamente, resulta divertida. Así que la ves partiéndote de risa y pasándolo en grande. Me contrataron para interpretar a He-Man en Masters del Universo. Eso era en un momento en el que interpretar un juguete era, este es el final de mi carrera, ¿por qué lo hago? Pero ahora, interpretar un juguete o un personaje de cómic es algo genial. Hacía frío. La ropa que llevaba era del tamaño de un sello. Lo llevaba por aquí con 2 tiras. Iba sobre un disco montado sobre un camión que iba a 80 por hora en plena noche. Y era invierno. Y allí estaba yo, sin ropa, congelándome el culo. Así que eso es lo que recuerdo. Masters of the Universe. Live the adventure. La cantidad de películas se disparó hasta el triple de estrenos en 10 años. Chuck, Dolph y compañía trabajaron a destajo, pero los fracasos eran muy comunes. En parte la diferencia era que tíos como Bruce Lee, que eran fantásticos con el karate, no tenían la masa corporal de Arnold y estos no tenían la flexibilidad de Bruce Lee. Ambas cosas se unían en Van Damme e hice una película detrás de otra. De repente me di cuenta de que me había convertido en una estrella muy rápidamente. Pero ser estrella significa ser alguien conocido, no necesariamente hacer un trabajo auténtico. El peligro acechaba a los héroes de los 80. If he ever shows up within 1,000 yards of me, he'll find out what the word punished really means. ¿Y si al final la historia los alcanzaba? ¿Y si la decadencia y la parodia los arrastrase paulatinamente hacia la obsolescencia? Él hacía, como sabemos ahora, un trabajo fabuloso. Era lo que pedíamos, eso estaba genial, justo a tiempo.
You okay? Oh, I feel terrible. How much would Oh, no, it's on me, sir. Thank you very much. I bet you'd like an autograph, huh? Whatever. Las primeras películas de Steven Seagal fueron 4 que vi. Todas tenían títulos de pocas palabras. Difícil de matar, Buscando justicia, Señalado por la muerte, y he olvidado la cuarta. Y todas con un éxito desproporcionado por un buen motivo. Eran películas muy buenas. That wasn't the time. Now's the time. Steven Seagal fue uno de los últimos en alcanzar la cima antes de caer. Descubierto por uno de los agentes más poderosos de Hollywood, empezó en películas de bajo presupuesto ambientadas en ciudades con mucho éxito de taquilla. ¿Te ponía nervioso, en algún sentido, su forma de actuar? ¿Había nervios por eso? A ver si encuentro una respuesta correcta políticamente. Creo que nos sorprendió muy agradablemente la manera de actuar de Steven. Nos preocupaba porque era una especie de héroe de acción en esas películas. Eran películas que estaban fantásticamente bien editadas, con mucha acción rápida y pocos diálogos. No había mucha actuación en sí, pero no estábamos seguros al 100% de cómo saldría aquello. Gary Goldstein produjo películas pensadas para colocar definitivamente a Steven Seagal entre los grandes del cine de acción. Are you like some special forces guy or something? No, I'm just a cook. Oh my God, we're gonna die. Alerta Máxima tenía un gran presupuesto y todo el poder del marketing de la Warner detrás. La película fue un éxito y la carrera de Steven Seagal parecía que siguiera los pasos de la de Bruce Willis. Roger that. Steven Seagal, qué pena. Sabía hacer muchas cosas. En Japón fue uno de los primeros occidentales que logró llegar a ser maestro de Aikido. Pero se durmió en los laureles, se lo creyó demasiado y al final se abandonó. Pero sigue haciendo películas. Cuesta verlo, tiene la cara hinchada, usa dobles especialistas. Pero antes lo hacía muy bien. Es una pena porque hizo algunas buenas películas que no dieron buen resultado. Nico Toscani. He's a covert agent trained to survive in Vietnam. He has a master's 6th-degree black belt in Aikido. Eso de que Seagal sea agente de la CIA o tenga alguna relación con la CIA, yo creo que no hay forma de saber si eso es cierto o no. No se puede comprobar. La CIA evidentemente no lo va a corroborar. ¿Dijo algo alguna vez de que estuviese metido en la CIA? Recuerdo una noche, después de venderle el guión a la Warner y decidir que Steven sería el protagonista, tenía que llevar a los guionistas a su casa de Mandeville Canyon una noche para presentarlos. Los guionistas eran una pareja de escritores encantadores pero muy jóvenes, a los que nunca les habían producido nada. Y aparecimos en su casa y se sentaron en un sofá enorme donde se hundieron. Steven habló largo y tendido, puede que 1 hora o hora y media, sobre su época en la CIA. Y hablaba como los de la CIA. Los guionistas estaban ahí con los ojos como platos, sin saber cómo tomarse todo aquello. Aunque no te lo creas, es divertido querer creértelo. Parece que tú no te lo crees. No, yo no. No me lo creo, la verdad. Creo que hay mucho. Quizá él mismo sí lo creyese, pero creo que la mayoría es inventado. Evidentemente, es parte de la mística de Steven Seagal. Schwarzenegger, Stallone y Bruce Willis comprendieron que la moda de los músculos se acababa y lo intentaron con la comedia. Stallone probó la comedia con Oscar, Bruce Willis con El Gran Halcón. Schwarzenegger hizo Los gemelos golpean 2 veces y Poli de guardería. Pensaron, los músculos no van a durar, hagamos comedia. Pero Steven Seagal siguió rompiendo brazos y cabezas, pensando que seguiría, pero no. Ahora hace pelis que salen directamente en vídeo y series para la tele. No fue tan listo como los demás, que sabían que los tiempos cambiaban. Siempre quise salir en esa película que hizo Sylvester, Mamá, no dispares, ¿o cómo era? Pues, ¿sabes qué? Yo quería estar embarazado. ¿Cómo se llamaba? ¿Mamá, no dispares? ¿No tenías un hijo en una película? ¿Por qué no te callas? ¿A ti qué te pasa? Me encanta, cállate ya.
Hombre, muy bien. Me encanta esa película, porque vi a Sylvester en pañales. Para mí es un clásico. Te vi dando a luz en Junior. ¿Estás loco o qué? Habría preferido enamorarme de mi madre que dar a luz. No paré de reír muchísimo de principio a fin y pensé, yo también quiero ponerme pañales. Hubo películas horrorosas, repartos disparatados y bochornosos anuncios rodados al otro lado del mundo. Más allá de los problemas con sus carreras, estos héroes de los 80 se enfrentaban a otra importante crisis. En 1989, la caída del muro de Berlín señaló la victoria de Ronald Reagan sobre la Unión Soviética. El enemigo había sido vencido y sería difícil encontrar a otro contra el que luchar. Los rusos fueron derrotados por los muyahidines en Afganistán. El Pacto de Varsovia murió con la unificación de Alemania. Y los prisioneros de guerra volvían a casa. John Rambo y James Braddock tuvieron que colgar sus rifles de asalto. En la jungla de Hollywood, los depredadores no tardarían en acabar con presas pequeñas. Lo más grave fue que, cuando las grandes empezaron a vender las franquicias de En busca del arca perdida, o La guerra de las galaxias, o E.T., para distribuirlas en vídeo, las películas independientes de bajo presupuesto, independientes y hechas a toda prisa, desaparecieron de las estanterías. Las grandes se vengaron de los insolentes recién llegados que habían invadido su territorio. Después de dudar durante mucho tiempo, finalmente decidieron estrenar sus taquillazos en vídeo. La marea de megapelículas devoraría el mercado. Canon y otras productoras pequeñas empezaron a declararse en bancarrota. Un taquillazo es una película de mucho presupuesto pensada para dar mucho dinero. La idea que hay detrás de un taquillazo es hacer una película que sea tan monumental y compleja que consiga atraer público de todo el mundo. Poner dinero en la pantalla, como suele decirse. Las independientes no pueden hacer películas así, porque no tienen los medios para financiarlas. Y como no pueden hacerlas, se hunden. This weapon will be called the Terminator. You're dead, honey. ¿Había aún esperanzas para nuestros musculosos héroes? In his first adventure, he fought alone. Seagal, Van Damme y Norris desaparecieron. Pero Schwarzenegger relanzó su carrera con Conan el Bárbaro y se convirtió en el amo absoluto de las superproducciones de nueva generación. Había una diferencia entre Rocky y Rambo por un lado y Terminator por otro. Es decir, Schwarzenegger, más o menos, se convirtió en una criatura que ya no era humana, con un cuerpo tan ridículamente perfecto que era prácticamente irreal. Mientras que en Stallone siempre ha habido un lado humano. Ambos actores son distintos. No actúan igual. Había más humanidad en la interpretación de Stallone que en la de Schwarzenegger. Pero Schwarzenegger personificaba un concepto más bien abstracto. El cuerpo ridículamente perfecto, tan perfecto que ya no era humano. Era Terminator, un robot. Terminator cambió mi carrera. Recuerdo cuando hice las películas de Conan. Ahí estaba Conan el Bárbaro repartiendo mandobles y la gente decía, fantástico, pero es lo único que Arnold sabe hacer.
Tiene que enseñar su cuerpo para ser protagonista. Creo que me aceptaron como actor de acción no solo por los músculos, sino por ser actor de acción. Y Terminator fue un gran paso. Terminator 2, de James Cameron, fue un punto de inflexión entre los músculos reales y un adversario creado con imágenes por ordenador, algo nunca antes visto. Ese nuevo ser desafiaría a Arnold Schwarzenegger. La historia de Arnold Schwarzenegger es la clásica historia de un inmigrante que tiene éxito en Estados Unidos. Todo en él deja claro que no es estadounidense. Nació fuera. Tiene aspecto de haber nacido fuera. Todavía conserva el acento y aún así representa todos esos ideales estadounidenses porque los adoptó hace 10 minutos. Pero como son ideales estadounidenses, como somos un crisol, como aquí todo el mundo procede de otra parte, él puede pasar de ser un completo extranjero a un completo estadounidense en 10 segundos. Comparado con otros, Schwarzenegger fue lo bastante inteligente como para rodearse de buenas compañías, con los mejores directores, como James Cameron, que le dio papeles fantásticos, y John McTiernan. Por eso tiene una filmografía tan sólida. Quaid. Cut. Get ready for a surprise. Siempre ha sido una persona muy motivada. Desde cuando era... Y su madre lo era aún más. Su madre es más grande que él. Era ella. Los malos directores ruedan siluetas. Siluetas que pueden estirar en cualquier dirección y a las que nunca parece afectarles nada. John McTiernan tiene personajes que sufren todo tipo de calvarios irreales y dolorosos. Los derriban y vuelven a ponerse en pie. Pero a veces les sucede algo que puede sucedernos a todos. Como en La jungla de cristal, cuando Bruce Willis camina descalzo sobre cristales rotos. A todos se nos ha roto algún vaso en casa y hemos pisado un trozo. Detalles como ese diferencian al buen director del malo. McTiernan integra esa dimensión como de dibujo animado en la acción, mientras sigue manteniendo al espectador impresionado y fascinado al añadir esos pequeños detalles realistas. John McTiernan realizó algunas de las películas de acción más emblemáticas de los 80, como La jungla de cristal con Bruce Willis y Depredador con Arnold Schwarzenegger. Intentaba ayudarlo a interpretar para que fuese un poco más creíble. Por eso quise rodearlo de hombres que fuesen buenos actores, para que copiara de ellos, porque es muy competitivo y absorbe la información como una esponja. In a part of the world where there are no rules. We pick up their trail at the chopper, run them down, grab those hostages before anybody knows we were there. What do you mean we? Deep in the jungle, where nothing that lives is safe. You lose it here, you're in a world of hurt. Showtime, kid. Knock, knock. Sí, no podía rodar con 25 tíos a la vez y todo eso. Era todo muy poco realista. Pero sus decisiones morales básicas, él físicamente era un... Todo eso era una afirmación moral en sí misma. Fui niño en un pequeño país, en Austria, y quería vivir y trabajar en el escenario mundial. Y encontré la manera de hacerlo, por pura motivación. Estoy aquí en representación de ese logro y esa motivación. Millones de personas, de niños, pueden verlo y decir, hay una lección razonable que aprender.
La última estrella del cine, la verdad, es Tom Cruise. Pero no creo que Tom Cruise pudiese convertirse en una estrella en este ambiente. Creo que Tom Cruise es la última estrella del cine porque se hizo una estrella en los 80. Creo que el valor que sigan teniendo Schwarzenegger, Stallone e incluso Van Damme y Seagal, o incluso Harrison Ford en este aspecto, que va a hacer otra de Indiana Jones, el valor que tengan ellos es el valor que adquirieron en la década de los 80. Los héroes de acción de los 80 no eran perfectos. A veces sobrepasaban los límites del ridículo. Pero a pesar de todo, contra viento y marea, seguían siendo claramente humanos. Sylvester Stallone, Over the Top. Vi Rambo y Rocky en el cine. Vi Yo el Halcón en vídeo. He visto películas de Van Damme, pero soy incapaz de recordar el nombre de uno de sus personajes. Para mí, son películas de Van Damme. Cuando he visto Contacto Sangriento, Kickboxer, etc., he visto una película de Van Damme. Ni idea de cómo se llamaba el personaje. Con Rocky y Rambo, habría que ser idiota para no recordar sus nombres. Pero con Yo el Halcón no recuerdo el nombre del personaje. Era simplemente Stallone. Actualmente, cuando ves Iron Man, el Capitán América, Batman, simpatizo mucho menos con un personaje que sé que es intercambiable. En estos 6 o 7 años ha habido 3 Batman diferentes. El molde de hacer estrellas se había roto. Tíos canijos con trajes de Spider-Man, Batman o Superman habían reemplazado a las leyendas de nuestra juventud. Y hacen películas que simplemente no forman parte del debate cultural. No significan nada. Y si significan algo, probablemente no sean nada bueno. Como digo, estamos mostrando a los niños del mundo una serie de héroes que nunca podrán ser y nunca podrán imitar. En 1993, como último y desesperado intento, John McTiernan recurrió a la sátira para alargar la fecha de caducidad del género. El último gran héroe narra la historia de un adolescente aficionado a las películas de acción que encuentra un billete mágico que lo traslada al otro lado de la pantalla. Era como si McTiernan nos suplicase que siguiéramos siendo niños, siempre con los ojos como platos viendo persecuciones en coche, acrobacias alucinantes, balas volando en todas direcciones y sobre todo héroes a imitar. La película fracasó en taquilla. Hace mucho tiempo que las películas de Hollywood dejaron de hablar de los Estados Unidos de hoy. Describen un país mítico. Y eso es aún peor, porque es un país de cómic, doblemente mitificado. Antes había un Estados Unidos de Hollywood. Ahora hay un Estados Unidos de cómic visto por Hollywood. Human beings are a disease. You are a cancer of this planet. And we are the cure. Matrix completó el proceso del dominio de las imágenes por ordenador y los héroes anoréxicos. Welcome to the real world. El argumento de la película es que el mundo real ya no existe. Y las máquinas se han hecho con el poder para reducir a la esclavitud a lo que queda de la humanidad. Los superhéroes de las películas de hoy son simples seres digitales.
Hemos entrado en otra dimensión que es la del cambio total de las texturas de las imágenes. En las películas estadounidenses de los 80 salían actores y especialistas interpretando ante nuestros ojos los hechos y acciones que veíamos. El cine digital lo permite todo. Ahora define nuestras películas de superhéroes y los ha convertido en inmensas caricaturas donde el realismo no cuenta. La inteligencia artificial no tardará en dirigir avatares de Schwarzenegger y Stallone dentro de mundos virtuales. Y quedaremos definitivamente huérfanos de esa última generación de actores de carne y hueso. Te puedes suponer un salto en el montaje, pero... No te preocupes. Anotaré los puntos para que los edites. Quería llegar arriba. Y esa competición surgió de manera orgánica. De repente, la competición consistía en quién tenía más músculos, quién tenía la pistola más grande, quién era más eficaz matando o quién mataba más en esas películas. Nos llamábamos y nos decíamos, he matado a 49 personas, ¿y tú? Y Sylvester me llamaba y decía, he matado a 78 personas en esta película. Así va la cosa, no tardó en convertirse en una competición. Es verdad. Pero siempre, en todo momento, he sentido por él el mayor de los respetos y lo he admirado, porque Sylvester es para mí, no solo en el cine, un ídolo. Me matas. Se pone nervioso. Ahora me toca a mí. Tú juegas mejor al ajedrez, eres mejor en esto, eres mejor en política, eres mejor en todo. Vale, lo hemos entendido. Eres duro. No tienes una faceta amable. Lo hemos entendido.